¿Qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes. Estamos ahora en un nuevo día en que podemos compartir las enseñanzas del Señor y vamos a comenzar haciendo una oración para pedirle a Dios que nos guíe en todo lo que podemos o podamos aprender en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos primeramente la vida que nos das, la oportunidad de amanecer un nuevo día también para seguir aprendiendo de ti, seguirnos gozando en todo lo que significó el sacrificio precioso de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros te alabamos por todo lo que eso significó, no solo para nuestra vida aquí en la tierra, sino también por todo lo que representaba para ti y todo lo que significaba para nosotros en la eternidad. Gracias por estos momentos que a través de este Salmo 22 nos permites aprender de esto, Señor. Pedimos que tú nos guíes y que nos edifiques a través de lo que ahora veamos. Que sea tu Santo Espíritu quien grabe estas enseñanzas en nuestros corazones para tenerlas presentes durante los días de nuestra vida, para que todo lo que tengamos que hacer para agradarte a ti sea en reciprocidad a ese inmenso amor que tuviste por nosotros. Pedimos que tú nos guíes a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como hemos estado comentando, estamos viendo algunos testimonios de lo que Cristo ha hecho en el corazón de otras personas y ahora vamos a ver lo que ocurrió en el otro lado de la moneda, o mejor dicho, en la otra media naranja del testimonio que vimos la vez pasada, la semana pasada. Ahora vamos a escuchar el testimonio de don Pedro Vázquez, esposo de doña Tina, y en estos momentos los dejo en el... Gracias a todos, agradeciendo este espacio que me permite compartirles mi testimonio. Desde mi infancia y de mi adolescencia cometí muchos pecados. Y cuando llegué a ser adulto, mis pecados eran más vergonzosos. Llegué a tener problemas en el alcohol, llegué a tomar todos los días. Estando en ese vicio, conocí a mi esposa. Pensé que todo iba a cambiar, pero no fue así. Yo siempre quería vivir en mi vida de pecado. Llegué a tener muchos problemas con mi esposa. Estuve a punto de separarme de mi familia. Cada día se empeoraban más las cosas y me sentía muy triste y desesperado. Mi vida era un desastre. Pero una noche, Dios tuvo misericordia de mí y de mi familia. Estando yo borracho, me acordé que existía un Dios, que ese Dios podía ayudarme. Y empecé a clamar a Dios que me ayudara, a quitarme ese vicio que me estaba destruyendo mi vida y de mi familia, que tanto amo. Y empecé a doblar rodillas y con lágrimas, llorando como un niño, empecé a orar de todo corazón, a pedirle que tuviera misericordia de mí. Y oré 3 fines de semana. Yo siempre estaba borracho. Seguía en lo mismo. Y le decía a Dios, Dios mío, ayúdame. Por favor, ten misericordia de mí, oh Dios. Pues el siguiente fin de semana, eso fue lo más hermoso de mi vida. Dios me dio la victoria de no tomar. Llegué a la casa a las 7 de la noche e inmediatamente le dije a mi esposa, quiero ir mañana a la iglesia con ustedes. Pues ella pensó que era una broma o eran las mismas mentiras de siempre. Y mi hija Yasmín tenía 6 años, se acercó a mí y me dice, papito, tú estás borracho. Y le dije, yo no estoy borracho. Entonces tienes fiebre. Tampoco tengo fiebre. Y luego me dice, ¿tú vas a ir a la iglesia con nosotros? Sí.
mi amor, quiero ir con ustedes a la iglesia. Y corrió y me abrazó, y llegaron mis otros 2 hijos, me abrazaron, pero mi esposa no creía. El primer domingo que asistí tuve una gran sorpresa, que cuando terminó el estudio, yo no quería salir de ese lugar. Ese mensaje llegó hasta lo más profundo de mi corazón. Quería seguir escuchando la palabra de Dios. Y tuve ese impulso de levantar mi mano y decirle, pastor, siga predicando la palabra de Dios. Ese día, Cristo entró en mi vida y mi vida cambió. Empecé a amar a Dios con todo mi corazón. Y gracias a Dios, Él respondió mis oraciones. Amo a mi familia. Mi matrimonio está estable. Y me sanó de la neuropatía y del corazón. Y muchos milagros que ha hecho en mi vida. Y ahora Cristo está en mí y yo en Él. Soy libre. Y para la gloria de Dios he podido compartir lo que Dios hizo en mi vida y lo que puede hacer con todos los que le buscan. Amigo, hoy te invito a que lo busques cuanto antes, porque mañana puede ser tarde. Cristo te ama. Y solamente en Cristo Jesús hay salvación. Él es el único y suficiente Salvador personal de todos aquellos que le han buscado. Pues el Señor está muy cerca. Clame a Él y Él te responderá. Que Dios te bendiga. Pedro Vázquez. Bien, pues esto es lo que Dios hace en el corazón de un hombre y en el corazón de una persona que se abre al Evangelio de Jesucristo. Hoy vamos a platicar del Salmo 22, la otra parte, de los versículos 9 al 18. En estos versículos vamos a continuar un poco con este drama del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar viendo cómo el Señor Jesucristo pudo dar su vida por nosotros y hasta qué grado le costó dar esa vida en rescate por cada uno de nosotros. Yo creo que es de las cosas que nos lleva el Señor a meditar y a estudiar constantemente, porque es un tema que hay que estudiar vez tras vez y nunca trae un agotamiento. Y vemos cómo el primer Adán, refiriéndonos en la creación de Dios a Adán y Eva, el primer Adán, cuando pecó en el huerto del Edén, nos dejó desprovistos y desnudos de toda justicia a nosotros. Pero Cristo soportó Él mismo, sobre sí mismo, esa desnudez que le hicieron ahí en el Calvario, en la cruz, en ese sacrificio, para podernos vestir a todos nosotros de su justicia. Vamos a leer este Salmo 22 de los versículos 9 al 18. Dice: Pero tú eres santo, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron.
Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Bien, en esta parte vemos nosotros este salmo que nos habla de la manera como él se sintió ante todos sus angustiadores. Él dice que tú fuiste el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. No podríamos ver una ilustración de mayor necesidad de cuidado que la de un niño recién nacido. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, como a la suerte que tú quisieras dar para mi vida, a la protección que solamente podía depender de ti y de la naturaleza que tú le estabas dando a la que me dio a luz. Él tenía en mente el salmista, este cuidado que Dios tuvo cuando él era pequeño. Y vemos que en términos generales es algo que de manera natural brota del corazón de una madre. El deseo de cuidar a sus pequeños. Los ven tan desvalidos, los ven tan tiernitos y tan necesitados de todos esos cuidados y de todo ese amor que dan su corazón por ese ser. Así Dios tuvo el cuidado por nosotros desde que éramos pequeños. Y el salmista estaba tratando de fortalecerse con esta imagen para saber que aquel que lo había cuidado desde pequeño lo iba a hacer también cuando ahora estaba en edad madura. Nosotros como padres vemos también algo similar. Cuando Dios nos confió a nuestros hijos desde muy pequeños, nosotros pudimos disfrutar esas gracias que ellos tenían en ese estado de inocencia. Todas sus ocurrencias nos llenaban de gozo, nos llenaban la casa de alegría. Con el paso del tiempo, en muchos de los casos sin darse cuenta, en otros de los casos aprovechando cada etapa, vemos cómo se van desarrollando hasta que llegan a la edad adulta. Claro que nuestro trato con ellos cambia y ellos también así nos lo hacen saber, que ese trato debe cambiar conforme va pasando el tiempo. De repente el niño ya llega a una edad adolescente donde le dice a su mamá, mamá, aquí ya estoy con mis amigos, ya soy una persona grande, etc. Y aunque cambien esas circunstancias, sin embargo, para nosotros como padres, en nuestro corazón, siempre veremos esa necesidad de proveerles y protegerles en todo lo que esté a nuestro alcance. Yo veo a mis hijos ya grandes, no muy grandes, pero sí ya adultos, ya se valen por sí mismos, mis 3 hijos, y mi hijo varón se ha dejado una barba y un bigote que cuando lo veo, nunca voy a dejar de sentirlo como mi tierno que necesita mis cuidados y mi apoyo. Sé que ha madurado, sé que se vale por sí mismo y sé que él también aprendió a depender de Dios de la manera que pude enseñarle en sus tiempos de desarrollo. Pero siempre voy a estar dispuesto a ayudarlo, a mis 3 hijos, a ayudarlos en lo que esté a mi alcance. ¿Cuánto más Dios lo hará por nosotros? Cuando leemos que en Mateo 7, el versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros siendo malos hacemos esto por nuestros hijos, ¿qué no hará Dios también por nosotros? Pero el Hijo de Dios se encontraba en esos momentos llevando a cabo sobre sí mismo la carga de todos nuestros pecados. Y por eso en un sentido él estaba deseoso de que se acordara de esos momentos de ternura, que tuvo cuidado por su vida y por su crianza, que ahora no lo abandonara en este momento tan de edad madura y tan oscuros en su vida.
Él sentía esa necesidad de echar mano de esos recuerdos. No olvides, cuando te sientas en momentos de angustia, recordar que Él está al tanto de tu vida y al cuidado de tu vida. Leemos en versículos tan hermosos como Isaías 41:10, que el Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y no es eso también lo que Cristo nos dice al final de Mateo? En Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Desde el momento en que rendiste tu voluntad a Cristo, Él entró en la persona de su Espíritu y nunca sale. Siempre está contigo todos los días. Está al tanto de tu vida. Él se da cuenta de lo que estás pasando. Quizá muchas personas en estos momentos se sienten desesperadas. Tuvimos ahora en esta semana la experiencia de un amigo que me llamó por teléfono para pedirme que oráramos por su suegro que se encontraba en estado de coma. Su iglesia de su suegro estaban orando por él. Todos estaban buscando el apoyo de todos los creyentes para orar por él. Y todos nos gozamos cuando en pocos días nos dice que el papá de su esposa ya había salido del coma y que se está recuperando favorablemente. Nosotros debemos descansar en el Señor, que siempre tiene un plan eterno para cada uno y un propósito aquí en la vida. Para los incrédulos, Él sigue esperando a que volteen a Cristo y le rindan su voluntad. Para los creyentes, Él quiere que sigamos llevando a cabo el evangelismo, la predicación de su palabra que necesita ser escuchada en todo el mundo. Él dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice en Romanos 10, del 13 en adelante. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitamos tener esos pies, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Dios quiere que nosotros llevemos a cabo esa labor. Pero cualquiera que sea nuestra situación, echemos mano de esos recuerdos, de ese interés que Dios ha tenido por nosotros desde que nosotros fuimos creados. Y de igual manera, cuando venimos a los pies de Cristo, Él se encargará de ir transformando nuestros corazones. Quizá hay algunas áreas de tu vida que te han costado más trabajo que otras. Esto es muy natural. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Pero es ahí, en esas debilidades, donde hay que permanecer en oración a Dios para pedirle que siga mostrando o que siga transformando nuestros corazones, haciéndonos semejantes al de su Hijo, para poderlo transmitir a los ojos de otras personas que tanto necesitan escuchar el Evangelio a través de vidas que lo viven. Él quiere que seamos esas epístolas vivientes, esas cartas leídas por todos los hombres, que podamos ser manifiestos, que somos cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del carne, del corazón, dice en 2 Corintios 3, en los primeros 3 versículos. Necesitamos ser de esas personas que compartan el Evangelio y estar seguros que cuando Dios nos trajo a los pies de Cristo, como dice en Filipenses 1:6, si no mal recuerdo, la cita, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confía en que Él seguirá haciendo ese trabajo en tu vida y gózate día con día en depender del Señor, no solo para tu propia transformación, sino también para compartir a las necesidades de los que aún no lo han conocido. Entonces vemos cómo aquí el salmista nos dice en estos versículos: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude.
Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Bien, pues vemos aquí también cómo el Señor nos muestra que así veía David a sus enemigos, como unas fieras bastante engordadas, deseosas de devorar a su víctima, bastante poderosas para poder ser vencidas. Y aquí lo transportamos al hecho donde estaba Cristo ahí en la cruz. Y encontramos que eran varias clases de fieras que estaban ahí. Como fieras estaban muchos gentiles, deseosos de que Él muriera, increpándolo constantemente. Vemos fieras de los escribas, de los fariseos, que anhelaban verlo finalmente muerto. Vemos también la ejecución feroz que efectuaron los soldados romanos sobre su cuerpo. Todo esto veía que estaban contra él, como acechándolos, como cuando es perseguido un ciervo y los perros lo empiezan a rodear y cada vez lo van estrechando más hasta que finalmente echan mano de él. Esto es lo que estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo. Así se sentía, completamente acechado por todas estas fieras que estaban tratando de destruirlos. Sí, nosotros tenemos ese tipo de enemigos también. Basta con que en algún momento nosotros demos un traspié para que seamos acusados de lo peor de este mundo. Quizás solamente te pasaste un semáforo y ya están hablando de ti que eres una persona que no respeta las leyes. Cuando quizá fue una simple distracción que también nos lleva a hacer conciencia y tener más cuidado en nuestra forma de conducir. Eso no es excusa. Pero la forma en la que las personas esperan que caiga, como que están rodeándote también, rodeándote y estrechándote, ver en qué momento pueden echar mano y tratar de calmar sus conciencias acusadoras, que mientras ven un comportamiento correcto en tu vida, están siendo lastimadas sus conciencias. Sus conciencias les están dictando que deben comportarse también así, que deben dar ese paso de entregar su voluntad al Señor. Pero cuando logran algún traspié en nosotros, algún tropiezo, inmediatamente empiezan a tratar de justificar y tranquilizar sus conciencias acusadoras, diciendo, es que así son todos los cristianos. No demos lugar a eso, pero descansemos en que el Señor guardará ese testimonio, guardará esa vida, guardará nuestras vidas. Pero sí es importante el no sentirnos desamparados porque Dios está con nosotros, como también lo estaba ahí. El Señor Jesús sabía que Dios tenía un propósito glorioso con todo eso. Nosotros y las personas que estaban ahí no alcanzaban a verlo. Nosotros, porque ya conocemos la Escritura, nos damos cuenta de la magnificencia de ese amor y de ese sacrificio, porque conocemos el final. Pero en esos momentos ellos tenían simplemente el deseo de crucificar y quitar la vida a un blasfemo, sin saber que era el Hijo de Dios. Y entonces la experiencia de Cristo ahí se siente como aguas derramadas. Leamos lo siguiente, el versículo 14. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Efectivamente, como aguas derramadas, él así se sentía que no tenía ninguna forma ni ninguna belleza. Leemos en Isaías capítulo 53, el versículo 2, cómo nos habla también un poco al respecto. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Efectivamente, él se sentía como aguas que no tenían ningún atractivo.
derramadas sobre la tierra que eran absorbidas y desaparecidas casi de inmediato. El mismo Señor que era el dueño de todas las aguas de la tierra, así se sentía. Él es el Señor de todas las aguas. Él tiene el control sobre todas las aguas. Sobre las mismas aguas del diluvio, Él tenía control. Pero era necesario ejecutar por amor al resto de la humanidad, a esa humanidad que se había corrompido completamente. Solamente habían pocas personas, 7 y Él, que Dios consideró dignas de salvar. ¿Y las demás? Las demás no quisieron cambiar su estilo de vida, no quisieron ceder el trono de su corazón a Dios, que les había dado la misma vida. Y entonces Dios ejecutó a toda esa generación para tratar de levantar otra generación que pudiera tener en cuenta ese juicio divino y cambiaran en sus corazones. Pero Él es el Señor de las aguas. Hizo que todo se inundara, fue un diluvio universal por la misma propiedad de las aguas. Es absurdo que haya sido un diluvio local, fue un diluvio universal. Y Él era el Señor de las aguas que también, estando aquí en la tierra, nos lo mostró. Él caminó sobre las aguas. Y al llegar a la barca, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que también yo camine contigo. Y le dijo: ven. Y entonces él trató de caminar también sobre las aguas, pero al ver toda la tormenta, él se puso nervioso y entonces se empezó a hundir. Y el Señor lo tomó de la mano y lo salvó. Él caminó sobre las aguas. En otra ocasión se encontraban en la barca y empezó a venir una rugiente tempestad. El arca se anegaba y empezaba a entrar el agua y todos los apóstoles empezaron a tener miedo y Jesús estaba recostado, lleno de cansancio. Imaginemos hasta qué grado estaba cansado su cuerpo, extenuado por tanto trabajo. Y ahí no sentía esa tormenta, seguía dormido. Tuvieron que llegar los apóstoles y despertarlo y decirle: Señor, Señor, ten piedad de nosotros que perecemos. Y entonces él se levanta y calla las aguas y calma la tempestad y hace que de inmediato la barca llegue a su orilla. Él tiene poder sobre las aguas. Esas aguas, esas olas de agua tempestuosa, Él las pudo controlar. Y Él tiene un agua todavía más importante que quiere darnos. Él nos ofrece el agua de vida. Así como nuestro cuerpo no puede vivir sin agua, nuestra alma lo necesita. Hace unos días estuvo mi padre hospitalizado porque estaba deshidratado. Un señor de 92 años que tiene que seguir tomando agua todos los días. Así es esa agua todavía más importante que Él nos ofrece a todos los que quieren creer en Él. Leamos este pasaje que está en Juan capítulo 7, los versículos del 37 al 39. Dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Permíteme explicar un poco esto. Cuando uno no es que no sea consciente, sino que de su pecado, sino que es consciente de su necesidad de ser perdonado y transformado. Cuando uno va a la cruz de Cristo y entiende que ahí derramó su sangre por sus pecados, y cuando uno entiende que lo que hay que hacer para apropiar en su propia vida, perdonen la redundancia,
apropiar dentro de sí ese sacrificio que Él realizó en la cruz, que es preciso el rendir su voluntad a Dios, su libre albedrío a Dios, que es levantarse del trono de su vida para ya no gobernarla Él, sino ahora cederle ese gobierno a Cristo. Ahora Él es el amo, yo soy su siervo. Ahora Él es quien manda, yo quien obedece. En ese momento, la persona es perdonada, limpiada por la sangre de Jesucristo, y puede Dios pasar a morar dentro del corazón de esa persona a través de su Santo Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Después de que Él murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre, envió su Santo Espíritu en Pentecostés, y a partir de entonces a todo aquel que cree en ese sacrificio y le rinde su voluntad, entra a morar en su corazón, y en su poder empieza a hacernos como Él es, más semejantes a Jesús. Aunque la perfección de esa imagen será hasta que estemos en la eternidad con un cuerpo nuevo semejante al de Cristo, pero mientras estemos aquí en la tierra hay una santificación progresiva. Hay un parecernos cada vez más a Él de manera progresiva. Y esto es lo que como creyentes podemos nosotros disfrutar desde el momento en que nos convertimos a Cristo. Somos saciados espiritualmente plenamente. ¿Sí? Tenemos hambre y sed de justicia, dice la Escritura. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A través del Espíritu Santo, Él nos hace estar saciados. Qué hermoso el cuadro que nos presenta aquí. Él, que se sentía sin ninguna forma, sin ninguna belleza. Ahí estaba el dueño de las aguas, mostrándonos que quería darnos su agua, su Espíritu Santo. Y aunque Él se sentía como agua vertida en la tierra, vemos que la cruz fue el ejemplo supremo de la humillación del Salvador. Mas nunca podría haber sido humillado. Pero este mismo versículo 14 nos dice que todos sus huesos fueron descoyuntados. Vamos a leerlo. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Sí, piensa en el dolor que solo uno de los huesos que esté descoyuntado puede producir en nosotros. No sé si a ti te ha pasado que en algún momento se te haya salido de su lugar un hueso. Este es un dolor sumamente insoportable. Cuando una persona llega a ser fracturado de alguno de sus huesos, en ocasiones inmediatamente empiezas a sentirte afectado incluso hasta de la temperatura del cuerpo. De inmediato eres trasladado a un hospital o a algún lugar donde te puedan ayudar a restaurarte, sacarte la radiografía, ver qué tantos procesos se tengan que hacer para restaurarlo. Ahora imagínate el sufrimiento de todos sus huesos. Lo que Él padeció en la cruz, todo su proceso que duró aproximadamente 6 horas, las últimas 3 ahí colgados sobre el madero, todo lo que significó ese dolor, que Él sentía que todos sus huesos estaban descoyuntados por la posición tan dolorosa, tan terrible en que fue colocado en esa cruz. Y ahí cómo se sentía Él, sufriendo un dolor intenso. Apenas podemos imaginar algo de ese dolor. La cruz
Era una de las formas más dolorosas que habían de ejecución. Y el Señor, Él recibió las heridas que merecían nuestras transgresiones. Vemos en Isaías capítulo 53, en el versículo 5 ahora, que dice lo siguiente: mas el herido fue por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Empezamos a entender entonces por qué fue necesario ese sacrificio. Y fue necesario para poderlo pagar en nuestro lugar. ¿No te conmueve poder ver tanto amor? Cada vez que yo paso por la escena de la cruz, me duele hasta lo más profundo del alma. Y le digo: Señor, yo soy el que debería estar ahí. Él tuvo misericordia de mí. Yo estaba a punto de morirme ahogado en una gruta. Y ahí fue cuando clamé como un último recurso a Dios, pidiéndole que me diera otra oportunidad, y en su misericordia me la dio. Si me hubiera llevado a la eternidad, hubiera sido totalmente justo. Yo había escuchado en varias ocasiones el mensaje de salvación y lo había rechazado, porque yo quería seguir siendo el dueño de mi vida. Yo quería seguir viviendo en mi pecado y gobernando mi vida para hacer lo que me viniera en gana. No quería aceptar la salvación de Dios. Pero en su misericordia quebrantó mi necedad, y ahí me di cuenta, sin que nadie estuviera alrededor como juez, sin que nadie me estuviera indicando cuál era el destino que me esperaba, mi propia conciencia, la conciencia que Dios nos dejó. Ese sistema de alarmas que nos anuncian cuando estamos haciendo algo bueno, o cuando nos previenen para no hacer algo malo, o si caemos en hacer algo malo, inmediatamente nos lanza una alarma que estamos en una situación equivocada. La conciencia me dijo ahí, en ese momento, yo sabía que al morir me iba a ir al infierno. Yo le dije: Señor, si tú me llevas en este momento, yo me voy a ir al infierno. Por favor, te lo suplico, dame otra oportunidad. Y Dios hubiera sido justo si me hubiera llevado en ese momento. Solo que yo tendría 37 años de estar sufriendo en el infierno, siendo que ahora puedo gozarme de tener 37 años, de haberlo conocido y de estarle sirviendo. Una vida completamente diferente. Y eso es lo que Dios quiere también hacer con cada uno de nosotros. Vemos que en ese sufrimiento, que todo eso que Él padeció en esos momentos en la cruz, Él nos dice que la cruz era de las formas más dolorosas. Nosotros sabemos por la historia que era de las formas más dolorosas. Y Él las llevó, Él las sufrió, Él sufrió nuestras heridas. Él llevó nuestras rebeliones, sufrió nuestras rebeliones, padeció nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Era necesario realizar esto para limpiarnos de nuestros pecados en la cruz. Él, el fuerte, sufrió una debilidad indecible. Él sentía que fue puesto en el polvo de la muerte. Ya no había regreso para él. Ya no había esperanza de vida para él. Él había sido lanzado al polvo de la muerte. Él sabía que no había otra alternativa para podernos salvar. Y aunque tuvo que soportar a todas esas personas como toros de Bazán que le habían cercado como perros, todas esas ofensas que le decían: si tú eres Dios, baja de la cruz, bien podía haberlo hecho. Pero entonces ya no lo hubieran crucificado de nuevo.
y entonces nos hubiera dejado a ti y a mí sin esperanza. Soportó todo esto. Él, el fuerte, aguantó toda esa debilidad. Y nadie podía quitarle su vida hasta haber cumplido plenamente el propósito de su sacrificio ante Dios. Leemos en Juan capítulo 10 que dice el Señor Jesús, dicho por el Señor Jesús: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahí lo tienes voluntariamente poniendo su vida por nosotros. Poniendo su vida para podernos dar vida y para podernos dar vida eterna. Ahí fue puesto sobre el polvo de la tierra. Leamos el versículo 15 de este Salmo 22. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Bien, vemos nosotros cómo ese debilitamiento que le trajo tantos azotes, ese desangramiento, produjo deshidratación que hacía que la lengua se le pegara a su paladar. Y nada más le estaba esperando la muerte. Pero tenía que seguir aguantando, porque Dios había dicho que la paga del pecado era la muerte, y que la vida de la carne en la sangre está en Levítico 17:11. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y como la vida de la carne en la sangre está, tendría que salir toda la sangre, para que finalmente, saliendo la vida, se cumpliera la paga de nuestro pecado, que era la muerte. Esto es lo que Él tuvo que soportar. Hasta que finalmente, cuando ya había dado todo, dijo: consumado es, y entregó el Espíritu. Nadie se la quitó, Él la puso. Tenía poder para ponerla y tenía poder para volverla a tomar. Y entonces el Señor finalmente pudo experimentar todo el sacrificio completo y dar cumplimiento a las demandas justas de Dios. Dice: y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahí en la cruz fue clavado y ahí en la cruz fue traspasado. Veamos el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Exactamente esa situación la experimentó ahí en la cruz. Horadaron sus manos y sus pies. Como comentábamos hace un momento, no podemos describir y apenas nos podemos imaginar un poco de todo el intenso dolor que nuestro Señor padeció en esas 3 horas colgado en la cruz. ¿Y cuál no fue la conmoción de toda esa naturaleza al ver cómo el hombre estaba destruyendo, matando al Creador del universo, al Creador de nuestras propias vidas, al dueño de la vida, al dueño de la creación? Él padeció por amor. Esa es la clase de amor que Dios es. Y como hemos comentado, todos sus atributos de Dios son infinitos, todos. Y su amor no lo es menos. Es infinito, es perfecto. Nunca nadie va a poder tener mayor amor que este.
que Él puso su vida para que tú y yo pudiéramos tener la salvación y la reconciliación con Dios. Y vemos cómo echaron suertes sobre sus vestiduras. Dicen los versículos 17 y 18. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mejor sería contar los huesos de nuestro cuerpo extenuado que ser causa de que nuestras almas sean enjutas. Nuestras almas, si nosotros no compartimos el mensaje de salvación, se empiezan a debilitar. Dentro de las cosas que más nos fortalece como hijos de Dios, las cosas que más alientan nuestro corazón, es el poder compartir nuestra vida como creyentes con los hermanos en Cristo y con las personas que necesitan escuchar este mensaje. ¿Cuánto gozo trae cuando nosotros escuchamos de personas que han sido sanadas? Ayer tuvimos nuestra reunión de oración con un buen número de miembros de esta iglesia y nos gozábamos ir viendo el resultado de cada persona por la que se había estado orando, que habían sido contagiados del COVID-19. Y nos gozábamos de ver que eran personas que ya habían salido adelante, que ahora ya estaban, algunos con plena salud. Uno de ellos se gozó por poder ver a su hijo ya plenamente restaurado y sano, después de haber sido infectado por esto, contagiado por esto. Y trae un gran gozo a la vida de nosotros como creyentes el poder compartir todas estas cosas y ver juntos la mano de Dios, del Dios Todopoderoso, sanando a unas personas acá, a otras allá, y poniendo en oración cada uno de estos casos y cada una de las cosas que nos aquejan. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que podemos agradecer a Dios es precisamente nuestra salud. Pero qué hermoso poder descansar en estas cosas en el Señor. Dice Él que por nada debemos estar preocupados, por nada estéis afanosos. Él quiere que todos se lo presentemos en oración, en ruego, dándole las gracias por habernos escuchado y por haber atendido nuestra súplica, porque ya tenemos una respuesta, la mejor respuesta, que es la respuesta que puede venir de parte de Dios. Y alienta esto grandemente en nuestras almas. Esto nos va alimentando, esto nos va nutriendo espiritualmente. Cuando compartimos el mensaje a otras personas, nos damos cuenta de lo que Dios nos rescató. Resulta que al paso del tiempo, de repente se nos llega a olvidar el estilo de vida que llevábamos, la desdicha y la infelicidad que produjo nuestra vida de egoísmo en nosotros y las desgracias que trajo a otros corazones. Y cómo ahora en Cristo podemos disfrutar de su paz, del recurso de la oración y cómo podemos disfrutar una nueva vida completamente en Cristo. Y el cumplimiento de las promesas divinas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice en 2 Corintios 5:17. Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Y nos gozamos en Él, nos gozamos por esos cuidados, por esa transformación que ha traído en nuestros corazones. Síguete gozando en compartir el mensaje. Te das cuenta ahí de lo que Dios te rescató y puedes darles el aliento que ahora tienes tú. Puedes compartir el testimonio que puedes decirles a ellos con tu propia experiencia, con tu propia vida, lo hermoso de esta transformación. Necesitan escuchar. Y ahí estaban las personas que lo crucificaron, a Cristo partiendo sus vestidos y echando suertes sobre ellos. ¡Qué paradoja! Ahí los pecadores repartiéndose las vestiduras sagradas de Jesús. Cuando Jesús, con su sacrificio, estaba proveyéndonos de una vestidura a todos los pecadores, pero una vestidura de justicia. Porque hemos sido hechos justicia de Dios
en Él. Dice en el 5:21 de 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. Él nos vistió esas ropas de justicia con su sacrificio. Dios nos ve a los que venimos a sus pies en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento significa decido dejar mi vida de pecado, decido dejar mi vida de egoísmo, decido dejar de gobernar mi vida a mi antojo para que ahora tú te sientes a morar en mi corazón, a gobernarlo. Entonces, Él me hace justo ante Dios, perfectamente justo, perfectamente santificado, perfectamente redimido. Y yo puedo acercarme con toda confianza a Dios por los méritos de Cristo, por lo que Cristo realizó por mí en la cruz ante Dios. Podemos descansar en esto y acercarnos a Dios en esa confianza. Ahora tenemos vestiduras de justicia ante Dios. Y notemos dos cosas en esa escena. Notemos el valor que se le da a una vestidura sin costura. Unas las rompieron y se las repartieron, pero esa vestidura que era sin costura, esa túnica que era sin costura, dijeron, esa no la rompamos, es sumamente valiosa, echemos suerte sobre ella. Y se cumplió completamente esta profecía del Salmo 22 a los pies de la cruz, cuando estaba siendo sacrificado nuestro Salvador. Echaron suertes. Pero esto por un lado, notemos el valor que tenía una túnica sin costura y el poco valor en que se tenía aquel a quien le pertenecía. Sumamente humillado, sumamente despreciado, siendo que es Dios y el creador de todas las cosas. Qué tremenda escena. Y poco podremos comprender tantas otras cosas que ocurrieron ahí, que se vieron en el corazón de Jesús, que ocurrió en el corazón de los que los veían, que ocurrió en el corazón de Dios. Y todo lo hizo para podernos salvar. ¿Qué significa para ti el sacrificio de Cristo? ¿Ya respondiste con arrepentimiento y fe a ese gran amor? Había un lugar donde los soldados constantemente hacían sus ejercicios al final de la Segunda Guerra Mundial, en Reims, Francia, cerca de ahí. Y ellos iban caminando dispuestos a hacer ese ejercicio rutinario, cuando de repente sale un soldado gritando y tras de él una ráfaga de balazos que lo abatieron y lo mataron. Pero esto les sirvió como advertencia para todos estos soldados, quienes después se resguardaron y empezaron a responder a esa agresión hasta que finalmente lograron abatir al enemigo. Después de investigar un poco, se dieron cuenta que este soldado era un soldado raso de la realeza irlandesa, quien había sido tomado como preso unos momentos antes. Y al saber que le estaban tendiendo una trampa a todos estos soldados ingleses, decidió salir corriendo para advertirlos y que no fueran abatidos y matados. Le dieron el más grande honor que pudieron en el momento de su entierro. Y al pie de su cruz pusieron la siguiente leyenda: a otros salvó, a sí mismo no se pudo salvar. Y eso fue precisamente lo que la gente le decía al Señor cuando estaba en la cruz. A otros salvó, a sí mismo
no se pudo salvar. No podía salvarse a sí mismo y salvarnos a todos nosotros. Él dio el sacrificio por nosotros para podernos salvar de todos nuestros pecados. ¿Qué has hecho con este gran amor? ¿Ya respondiste en arrepentimiento y fe? Vamos a terminar haciendo una oración. Yo quisiera primero darle gracias a Dios en esa oración por ese hermoso sacrificio de Jesús. Y después de darle gracias a Dios por esto, si tú quieres ahora rendir tu voluntad al Señor y aceptar su salvación, hacerla propia y experimentar la presencia de su Espíritu dentro de ti y los cambios milagrosos, la transformación de tu vida cada vez semejante más a la de Cristo. Voy a hacer una oración. Si tú quieres seguirla y rendirle tu voluntad, puedes repetirla en tu corazón. Vamos a orar. Padre amado, cada vez que pasamos por esta parte de tu palabra, por esta escena de la cruz, meditamos y más valoramos todo lo que hiciste por nosotros ahí. Todo tu sufrimiento, todo tu dolor, el dolor del Padre, viendo a su propio Hijo también. Y todo esto siendo necesario para podernos salvar, para poder quitar ese estorbo del pecado que surgió en Edén y que nos hace ser las personas que somos, egoístas y sintiéndonos nosotros que somos dioses para nosotros mismos. Gracias, Dios, por todo ese sacrificio. Te alabamos, Señor, porque no nos va a alcanzar la eternidad para alabarte y valorar todo este amor. Y así meditando en lo que vimos ahora, si hoy quieres abrir tu vida al Señor, para que Él tome el control de ella, repítele estas palabras ahí dentro de tu corazón a Dios. Sí, bendito Dios, yo sé que he vivido mi vida a mi antojo. Aunque es cierto que he tenido tus mandamientos en mis labios, pero no son una realidad en mis acciones. Señor, yo sé que en mi vida de egoísmo te he ofendido de muchas maneras al faltar a tus mandamientos. Y también he ofendido a muchas personas al obrar en egoísmo extremo. Pero ya no quiero seguir viviendo así. En este momento yo decido levantarme del trono de mi corazón para rendirte mi voluntad a ti, Señor. Y con este arrepentimiento voluntario, yo apropio esa sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz para limpiarme de todos mis pecados. Gracias, Dios, por tu perdón. Y a partir de este momento, Señor, ya que ha sido quitado ese estorbo que había entre tú y yo, que era el pecado, ahora te pido que entres a morar en mi corazón y que ahora tú te sientes en el trono de mi vida, a gobernarla, Señor. Yo estaré como tu siervo, tratando de seguir tus instrucciones y confiando en que ahora la presencia de tu Espíritu está en mí para llevar a cabo tu voluntad y ya no la mía. Gracias, Dios, por haber hecho posible esta reconciliación contigo a través del sacrificio de Cristo Jesús. En su nombre te lo agradezco. Amén. ¿Cómo saber si realmente
Cristo entró en la persona de su Espíritu a morar en mi vida. Sencillo. Jesucristo dijo en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da frutos buenos. Así es que tú puedes darte cuenta por medio del fruto de tu vida. Si antes eras un adúltero y sigues siendo un adúltero, no te engañes. No ha habido nada, no ha pasado nada y ruégale a Dios para que te permita entender su salvación. Si antes eras una persona que se la vivía en el alcohol, borracho, y sigues siendo una persona que vive en el alcohol y borracho, no te engañes. No ha pasado nada dentro de tu corazón. Sigues tú sentado en el trono. Ruégale a Dios para que te permita entenderlo. Pero, si ahora tú eras un engañador y ahora te conduces con integridad, si antes robabas, ahora eres correcto en tus tratos financieros, si antes odiabas y ahora amas, esta transformación le está efectuando precisamente su Espíritu en tu corazón. Porque el fruto del Espíritu es en toda justicia, bondad y verdad. Dice en Efesios 5:9. Que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo domingo. Un saludo afectuoso a todos. Yo sé que nos extrañamos mutuamente. Llegará el momento en que podamos reunirnos como antes, pero hasta entonces un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, aunque sea vía Facebook. Que Dios los bendiga grandemente.